16. Esta mujer era pagana y pidió a Jesús que echara al demonio de su hija. Suplicó. Entonces le pidió a Jesús: Padre, te pido en nombre de Jesús que alejes a esa persona tal. Se llama la oración deprecativa. Luego viene la oración imperativa. Yo te ordeno en el nombre de Jesús, una orden imperativa. Eso está en Marcos 9:25. Cuando Jesús vio que se amontonaba la gente, dijo al espíritu malo: espíritu sordo y mudo, yo te lo ordeno, sal del muchacho y no vuelvas a entrar en él. Si lo hubiera hecho yo no soy Jesús, hubiera dicho: espíritu sordo y mudo, en el nombre de Jesús yo te lo ordeno, en el nombre de Jesús sal del muchacho. Esa oración imperativa. A Jesús resucitado le ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. A Jesús resucitado le ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Eso está en Mateo 28:20 y lo leemos. 28:20. Y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Leo. Jesús, leo desde el artículo, el versículo 18. Jesús se acercó y les habló así: me ha sido dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Me ha dado toda autoridad, todo poder. Vayan y hagan de los pueblos que sean mis discípulos. Bauticen en nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñen a cumplir lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Palabra de Dios. Esto es el último versículo del capítulo de San Mateo, capítulo 28. Por lo tanto, Él nos envía a evangelizar y para ello nos da el poder del Espíritu Santo. Evangelizamos, exorcizamos, liberamos, sanamos en el nombre de Jesús por el poder que nos dio Él a través del Espíritu Santo. Esto lo tenemos en Lucas 24:49. Ahora yo voy a enviar, antes vimos el último versículo de San Mateo, ahora vemos los últimos versículos de San Lucas y son los siguientes. Ahora yo voy a enviar sobre ustedes lo que mi Padre prometió. Permanezcan pues en la ciudad hasta que sean revestidos de la fuerza que viene de arriba, que es el Espíritu Santo. Jesús los llevó hasta cerca de Betania y levantando las manos los bendijo. Y mientras los bendecía, se despojó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos se postraron ante él. Después volvieron llenos de gozo a Jerusalén y continuamente estaban en el templo alabando a Dios. Y estando alabando a Dios, descendió sobre ellos el Espíritu Santo, los llenó de fortaleza para salir a evangelizar, a sanar y a liberar. Alabado y bendito sea el Señor, aleluya. Mientras estaban alabando, llegó el Espíritu Santo. Por eso pongámonos de pie y cantemos alabanzas. Y mientras estaremos alabando, vendrá el Espíritu Santo a fortalecernos, a prepararnos para ser liberados y para liberar también, para aprender a no contaminarnos. Alabanzas al Señor. Alabaré, 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 alabaré.
Pueden sentarse, por favor. Vamos con la primera enseñanza. Vamos. El que tiene cable negro. Vamos con la primera enseñanza. La existencia del demonio. La enseñanza de la Iglesia. La catequesis del Papa Pablo VI. El demonio es un ser vivo, espiritual, pervertido y pervertidor. Eso está en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 2851 y en la Biblia, Efesios 6:12. Lean también la hojita que tienen allí. Segundo, quien niegue su existencia, esto lo proclamó el Papa Pablo VI, quien niegue su existencia se aparta de la doctrina contenida en la Sagrada Escritura y en la Iglesia. Tercero, el demonio fue creado por Dios como ser bueno y ahora, aun cuando esté alejado de Dios, no es autónomo. Cuarto, no puede afirmarse que el demonio es solamente la personificación del mal. El demonio no es un mito. El demonio no es un mito, es una realidad, un ser espiritual, un ángel caído. No es autónomo. Toda criatura está sujeta a la voluntad divina. Grados de contemplación, la segunda parte de la enseñanza. Grado de contemplación espiritual. Primero, la tentación diabólica. Segundo, ataque permitido por el demonio por Dios a sus santos. Dios todo lo permite para el bien de los que le aman. Esta enseñanza la va a presentar Manuel y Coromoto. Acérquense, Manuel, a Coromoto. ¿Qué hace por allá? Manuel y Coromoto llegaron hace como 20 años a la comunidad, como 20 años o más, un poquito más. Solteros, aquí se conocieron, aquí se casaron, ahí tienen a su hijo. Gloria a Dios. Coromoto, cuando llegó aquí, necesitaba liberación y asistió a la sesión que fue necesaria hasta lograrlo. No tiró la toalla, no hace como hace mucho, y vienen 2 o 3 veces y pues se pierden y llegan con su mal, y peor todavía. Ella fue constante y perseverante. Ella, no sé si contará su historia, yo la resumo. Y Manuel sintió el llamado, viendo lo que pasó con su esposa, no era el esposo todavía cuando pasó eso, sintió el llamado a ayudar en liberación, y está sirviendo con ella en el servicio de liberación, y ayudó a muchísima gente por el poder de Dios y la experiencia que están haciendo. Por eso, levanten sus manos derechas a todos. Padre Santo, te pido por Coromoto y por Manuel. Gracias, Señor, por este matrimonio ejemplar, un matrimonio practicante de la religión, un matrimonio que presta servicio en este carisma de liberación que tú le has regalado. Gracias, Señor, por hacer en Coromoto esa liberación que necesito en su momento. Gracias por el hijo que los acompaña, que también es un milagro ese hijo. Alabado seas, oh Señor, por lo que tú vas a hacer ahora en esta comunidad a través de su enseñanza y testimonios y casos que han visto a lo largo de estos años de servicio en el Ministerio de Liberación. Espíritu Santo, úngelos. Manto de María, cúbrelos. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Espíritu Santo, completa tu esta oración, orando a Dios Padre en nosotros con gemidos inefables, como lo dice la Biblia en Romanos 8, 26 y 27. Amén.
Siria la Vanai Santala, Abba Padre, Abba Padre, Abba, Abba, Abba. Amén. Buenos días. ¿Quién vive? Y a su nombre. ¿Quién vive? Y a su nombre. Pero parémonos, porque aquí vamos a rendir todo el honor, toda la gloria a Cristo Jesús, nuestro Salvador. Demos un aplauso a Él. Un aplauso que se oiga de afuera. Un aplauso fuerte a Jesucristo. Bendito y alabado sea el Señor. Puede sentarse. Dice el Salmo 23, el Señor es mi pastor y nada me pasa. Aunque ande en valles de sombra y de muerte, no tengo ningún mal, porque tú, Señor, estás conmigo. Endereza y mesa delante de mis angustiadoras, tú rocías mi cabeza con aceite y mi vaso está rebosado. Palabra de Dios. Este es un encuentro de combate. Vamos a combatir esta mañana. Pero vamos a combatir, ¿para qué? ¿Para qué vamos a combatir? Porque el Señor quiere no solamente sanarnos, liberarnos, sino derramar todo el amor que Él nos tiene a todos nosotros, sus hijos. Y ese amor viene establecido por el bautismo. Nosotros hemos sido sellados por el bautismo con la sangre de Cristo. Este es nuestro legado, nuestra salvación, la sangre del Cordero. El Señor no murió gratis, el Señor murió por cada uno de los que estamos aquí. Murió por ti, murió por tu familia, murió por tus hijos, murió por tus antepasados, murió por cada uno de nosotros, y eso debemos, hermanos queridos, saberlo. No solamente saberlo, sino vivirlo. No solamente vivirlo, sino practicarlo. No hay más protección, no hay más amor que lo que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros. Dice Deuteronomio 18:9, cuando hayas entrado en la tierra que Yahvé tu Dios, no imites las malas acciones de aquellos pueblos, que no se halle a nadie que practique encantamiento o consulte a los espíritus, porque Dios aborrece a los que hacen esas cosas, ¿verdad? ¿Y por qué nosotros nos complacemos tanto en eso? ¿Por qué? Porque estamos buscando, si se quiere, consuelo, pero no que el Señor nos sane, sino el consuelo. Y nuestro tema de hoy nos habla precisamente de ese enemigo que debemos combatir en nuestras vidas, en nuestros hogares, en todos nuestros ambientes de trabajo. La existencia del demonio. En la catequesis de Pablo VI, el 15 de noviembre de 1972, él dijo: el demonio es un ser espiritual perverso y pervertidor. Lo dijo.
pero también el Señor lo refiere en la palabra. En Efesios 6:12 dice que nuestra lucha no es contra seres de carne y sangre, sino contra el maligno y sus fuerzas espirituales. ¿Lo sabemos o no lo sabemos? Lo sabemos, ¿verdad? Porque el Señor, a través de la renovación católica carismática, ha derramado el don y la gracia de que todos sus hijos seamos liberados, sanados. ¿Para qué? Para vivir en esta tierra, para la vida eterna. Decía un sacerdote que el demonio solo tenía un fin. Un fin. Era llevarnos al infierno. Porque la vida no se acaba cuando morimos. La vida comienza después de la muerte. Entonces estamos como muy complacientes, muy cómodos a las cosas del mal. Y está avanzando muchísimo. Está avanzando mucho las fuerzas del mal. También el Señor en Lucas 22:31, Lucas 22:31 al 32 dice: Simón, Simón, mira que Satanás lo ha pedido a ustedes para sacudirlo como si fueran trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca, y tú, una vez convertido, ayuda a tus hermanos a permanecer firmes. Palabra de Dios. ¿Qué está haciendo Jesús? Nos está llamando a la ¿qué? A la conversión. Nos está llamando al cambio de vida, al cambio de volver al primer amor que es Jesucristo. No nos podemos quedar dormidos, hermanos, porque Él está penetrando hasta en los ambientes católicos, está penetrando. Había una historia de Satanás que estaba en un sitio de perdición, en la cantina, y habían pasado muchos años, y él estaba en esa cantina, todo aburrido. Y al frente de esa cantina estaba una iglesia, y todos sus ángeles caídos estaban llevándose a mucha gente al infierno. ¿Por qué no en la cantina y en la puerta de la iglesia sí? Porque ahí es donde Él más trabaja. ¿Por qué? Porque cuando las personas van a entrar a la iglesia o van a tener ese crecimiento con Dios, Él va a buscar todas las maneras para que nosotros no tengamos ese verdadero encuentro con el Señor. En cambio, en la cantina ya los tiene a todos atados. Demos un aplauso a Jesucristo que ha venido a liberarnos. Yo, como dice el Padre, fue una sorpresa para mí cuando Él dijo que iba a dar una enseñanza de liberación, porque realmente el Señor nos ha dado la gracia de trabajar domingo a domingo en este ministerio, viendo la gloria de Dios, viendo la presencia de Dios actuando en este siglo XX, tratando de salvar a sus hijos, de consolarlo, de amarlo, de bendecirlo. En una enseñanza que me impactó mucho, de un sacerdote, dijo que si nosotros supiéramos tan cerquita que está el Señor de nosotros, el Señor camina con nosotros, porque Él lo dijo en una promesa: estaré con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. Y el Señor está cerquita de nosotros. Quizá esté a tu lado
quizá esté al lado de tu hermano y nosotros no estamos como con el espíritu de la complacencia y haciendo esta enseñanza el Señor me lo reveló, el espíritu de la complacencia. Porque somos como muy fáciles para caer en las tentaciones y no es juzgarlos, es llevarlo a la reflexión. Porque una vez yo pasé por este ministerio, yo me senté en esa sillita y aunque en un primer momento yo no entendía lo que me estaba pasando, sentí que mi vida se acababa. Y por eso el Señor, cuando el demonio nos ataca, pero no nos puede vencer, pero en un momento dado nos hace sentir que nos ha vencido, que no hay un Dios por ninguna parte. Cuando usted está en una prueba, usted dice, no, ya yo no voy más para allá, porque mientras más voy, eso como que avanza más, y eso lo sentía yo. Yo caminé por muchos sitios, me llevaron a la santería, a la hechicería. No lo practiqué directamente, pero sí me llevaron, porque me veían muy mal. Me veían muy mal, llegué hasta 47 kilos. En ese entonces no comprendía el porqué, era una opresión interna. Quería morirme, no quería vivir. Estar oprimida por el demonio no es nada fácil. El Señor ha hecho una sanación tremenda conmigo, muy tremenda, porque ni siquiera me tocó la parte psicológica. Casi me agarra totalmente, pero no pudo por muchas oraciones que recibí de todas partes, de todas las comunidades. Yo no conocía a nadie, pero ellos me conocían a mí. Yo venía aquí y volvía y me iba. Regresaba y volvía y me iba. Y así estaba hasta que di vuelta y vuelta y vuelta, hasta que un día estaba el padre de Fuente Real haciendo un retiro. Y el Señor permitió que ese día tuviera yo una experiencia horrible en la residencia donde yo vivía, y yo solita por esa experiencia agarré, me vestí y llegué. En ese entonces se hacían los retiros allá en la California, y recuerdo que llegué a la comunidad, me senté y dije, no me va a pasar nada, que no me va a pasar nada, yo estoy bien, porque yo tenía esa lucha contra esa fuerza del mal y mi persona, porque en ese entonces yo estudiaba, yo estaba en la universidad. Yo no sé cómo yo pasé las materias, no sé cómo terminé mi carrera, porque realmente me dio con todo. ¿Pero por qué me dio con todo? ¿Por qué creen ustedes que me dio con todo? ¿Por qué creen ustedes que me dio con todo? Porque tenía vacío de Dios. Tenía mucho vacío de Dios. Yo no creía en monja, ni en cura, ni en iglesia. A pesar de que mi mamá era de la Legión de María, de las Damas Azules, de las Damas de todo. Y para ese entonces vivía yo en Amazonas. En Amazonas esa profundidad de la fe se ve a través solamente de hacer la primera comunión, de ir a retiros, pero como muy light. Pero no te dan esa profundidad y no te dicen que Jesús existe. Y yo puedo dar fe, hermano, que Jesucristo existe. No solamente lo ha mostrado conmigo, sino con muchas personas que han venido al ministerio de liberación. Quiero leer algo. La era postcristiana. En esta era secularista, atea,
postcristiana, es impresionante los sustitutos extraños e increíbles de los cultos satánicos, esclavizantes del espiritismo, la brujería, el péndulo, la carta astral, la astrología, los horóscopos y la nueva era. Han cambiado al Dios verdadero por el padre de la mentira. Porque él se disfraza, Satanás se disfraza como ángel de luz. La segunda carta de Corintios 11:14. Palabra de Dios. Sí, él tiene todas sus mañas para envolvernos, para manipularnos. Nos va a poner adivinos en nuestro camino. ¿Cuánto no me persiguieron a mí para que yo fuera de aquel bando? Me los conseguí en las camioneticas, en los ambientes de la universidad. Me los conseguía en cualquier parte, para que, según ellos, yo fuera materia. ¿Y saben lo que es la materia? Lo que no sirve. Así nos ve el demonio, lo que no sirve. Yo recuerdo que yo me senté en ese retiro, vuelvo y retomo, y el Padre comenzó a hablar de Dios, y algo en mí se removió por dentro. De repente me vi en el piso, hasta que un servidor de liberación me dijo: ¿tú todavía sigues así? Y yo lo que hacía era llorar, porque yo no comprendía. En mi casa no se hacían nada de esas cosas, pero sí, con el tiempo he comprendido que nosotros hemos venido arrastrando por generaciones esa parte de creer en cosas más allá. Porque hoy en día, pues, yo todavía tengo familia en la santería, no la practican o que se le incorporan esas cosas, pero ellos van a esos sitios, se han vestido de eso. Claro, cuando al servidor a mí me dijo: usted no va más para allá, yo más nunca fui. Yo oro por ellos, pero yo más nunca fui a visitarlos, porque bueno, el que ha pasado por ahí sabe que se puede contaminar. Voy a contar un poquito de la experiencia de liberación los domingos. Como el Padre sabe, este es un servicio de misericordia que Dios ejerce por nosotros, porque Él lo dijo: yo he venido a liberar a los cautivos. Y de una manera u otra nosotros estamos cautivos de nuestras angustias, de nuestras depresiones, de nuestras enfermedades, de nuestro decirle a Dios no, de que no creo. ¿Sabes cuál es la astucia del demonio? Cuando pone en nuestra mente, en nuestro corazón, que Él no existe. Ahí es donde Él trabaja más. En este ministerio de liberación, el Señor nos permitió atender una niña de 3 años. En ese entonces, esa niña, a su papá le habían hecho un maleficio a su negocio. Y bueno, hablaron con nuestros hermanos que hoy en día están viajando, Mariela y Gilberto, para que atendiera a esa niña. Y yo fui de apoyo, pues en ese entonces yo estaba aprendiendo y fui de apoyo. Y hicimos una pequeña oración a la niña, porque como dice el Padre, uno tiene que tener para hacer estas oraciones mucha prudencia. Al niño no se le puede ir directamente a decirle: sale Satanás, o en el nombre de Jesús rompo y destruyo y desato. No, cuando atendemos a los niños, más que todo oramos en lengua, para que el niño pues no se impresione, o no, porque ellos son muy fáciles para captar todo lo que le decimos.
Y comenzamos a decir, ven Señor Jesús, a actuar, a consolar este corazoncito, y comenzamos a orar en lengua. Recuerdo que estábamos sentadas de frente y la niña estaba en las piernas de Mariela, y de repente esa niña comenzó con una violencia que es una cosa que yo se la cuente y otra cosa es vivirla. Esa niña comenzó con una violencia que no la podíamos agarrar y comenzó a alzarse a una distancia y nosotros tratando de bajarla. Y me acuerdo que en ese momento llegó Gilberto y nos ayudó. ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué la niña y no al papá? Porque los niños son más fáciles para captarlo, porque el demonio actúa mucho más en ellos. Pero si nosotros somos personas de mucha oración, personas de misa, personas de oración, de sacramento, el Señor, así nos echen el maleficio que nos eche, no llega. Entonces debemos reflexionar, ¿verdad?, dónde nosotros vamos, porque como decía el Padre, nos contaminamos. Otro caso, y lo voy a decir porque es el boom ahorita por toda esa manifestación del Papa. Dice también que el demonio fue creado por Dios como un ser bueno, y ahora, como está alejado de Dios, no es autónomo. Él nos tienta si nosotros le damos la autoridad. Si usted va a un brujo, si usted va a una que le lea las cartas, se contamina y el demonio toma autoridad sobre usted. Si usted comienza a decir, voy a acercarme a Dios, no voy más para esos sitios, el demonio se va. Resistan al diablo y huirá de ustedes. Retomando lo que iba a decir, una vez se nos presentó un muchacho con una atadura muy fuerte, y creo que ha sido uno de los casos que me ha llegado, porque yo nunca pensé que el Señor nos iba a revelar a estos pequeñitos tantas cosas. Un muchacho gay. Los padres eran constantes porque ellos no querían pues que su hijo estuviera en esa condición. Al principio lo evangelizamos, le hicimos entender de todo ese amor de Dios, que el Señor no lo condenaba a él, pero sí condenaba el pecado. Y fue más que oración de liberación directa, fue más que todo evangelización. Y recuerdo que esa oración se hacía en la quinta Los Samaritanos. De nuevo fui yo apoyo. Y recuerdo que fueron varias sesiones de evangelización y hacerle entender que el Señor existía, que el Señor era un Dios grande, verdadero, que si él quería enamorarse, se podía enamorar de Jesús. Hasta que tanto la evangelización que el muchacho aceptó la oración de liberación. Créame, hermano, que para nosotros es algo extraordinario, ¿no?, cómo actúa el Señor, realmente en toda su pequeñez, porque el Señor se ha hecho pequeño, porque nos ama. Cuando Gilberto comenzó a hacer la oración de ese joven, el que te conté se manifestó y dijo que eran los demonios antiguos. Y nosotros, ¿qué demonios antiguos? De Sodoma y Gomorra. Me acuerdo que el padre tenía
el Santísimo. Y logramos que el muchacho se acercara al Santísimo hasta que se rindió bajo la autoridad de Jesús. Todos esos demonios salieron, y para glorificar a Dios, hoy el muchacho se casó, tiene su pareja y está sirviendo para la gloria de Dios. Demos un aplauso a Jesucristo. Ahora vamos a pasarle a Manuel. Como dijo el padre, nosotros nos conocimos en esta comunidad. También el Señor nos ha hecho pasar por las pruebas, pero una prueba que constantemente han edificado nuestro ministerio. ¿Por qué? Porque este es, como dice el padre, un milagrito de Dios. Este niño es un milagro de Dios después de buscar ese bebé. El Señor, pues, después de tanta oración de la comunidad, el Señor, pues, aquí lo tienen, 7 años. Y cuando íbamos a hacer esta enseñanza, él me dijo: mamá, y el padre a mí no me va a poner a predicar. Y yo le dije: todavía no es el tiempo. Aquí está Manuel. Bendito sea el Señor, gloria a Dios. Demos un aplauso al Señor. El Señor dijo que donde hubieran 2 o 3, Él estaría en medio de nosotros. Y yo le doy gracias al Señor porque también llegué a esta comunidad buscando al Señor. Llegué igualito que mi esposa. Venía un día, estaba una semana. Yo me acuerdo que las misas era en la California, entonces era cuando me desesperaba iba a las misas, y cuando medio calmaba me desaparecía por 2 o 3 meses. Cuando volvían los problemas, volví a acercarme al Señor, y estaba en eso hasta que el Señor permitió pruebas muy fuertes en mi vida, y poco a poco fui llegando a conocer a Jesucristo, nuestro Señor, en esta comunidad. El Señor me ha brindado la oportunidad de tener una familia, de tener un hijo y de ser papá, que hasta ahorita es lo más grande que el Señor me ha dado. Y por eso yo le doy gloria a Dios, yo le doy gracias al Señor todos los días, y creo que todas las promesas que el Señor ha hecho se van a cumplir en nuestras vidas. Solo tenemos que perseverar. No debemos rendirnos, no debemos rendirnos. Hoy el Señor nos llama, hoy la predicación es sobre el demonio. Hay muchas personas, y lastimosamente en nuestra iglesia, dicen que el demonio simplemente es la consecuencia del mal de los hombres, el mal que hacemos. Pues en el año 75, como dijo mi esposa, Pablo VI, el Papa de la Sabiduría, habló sobre el demonio. Y la gente comenzó a burlarse y a criticarlo, incluyendo a sacerdotes. Comenzaron a decir: ¿cómo era posible que el Papa a la mitad del siglo XX todavía creyera en el demonio y todavía hablara del demonio? Pues el Papa no se amilanó y simplemente sacó una carta donde decía que el demonio es un ser pervertido y pervertidor, que Él es una suficiencia, es decir, Él tiene inteligencia, Él todavía tiene libertad, cierta libertad. Él está sometido a la voluntad de Dios, tiene cierta libertad. Y eso lo vemos en Job, cuando el demonio le dice a Job: si lo toco a Job, si le dice a Dios, si toco a Job, aunque sea con el dedo, tú vas a ver que Él te va a maldecir. ¿Y qué hace Dios? Dios sigue confiando en nosotros, como confió en Job. Y el Señor dice: no, yo confío en mi hijo. Yo tengo mi esperanza puesta en que Él va a soportar eso. Pero el Señor también le dice al demonio: pero no le toques la vida.
Y eso es lo importante. El demonio no tiene autoridad sobre nuestra vida. Nuestra vida está en manos de Jesucristo. Ahora bien, no debemos ni sobreestimar al demonio ni subestimarlo. Si sobreestimamos al demonio, entonces vamos a creer que Él es la causa de todos nuestros males. Él está ahí siempre ahí tentándonos. Él está ahí debilitándonos. Pero la causa de nuestros males, la mayoría de las veces, es nuestro propio pecado, nuestro propio alejamiento del Señor. Es la falta de radicalidad. Hay que ser radical en las cosas del Señor. Hay que ser radical. Hay que poner al Señor en nuestras vidas. Hay que creerle al Señor. Hay muchas madres aquí que tienen hijos y están sufriendo, que están en la droga. Hay muchas mujeres que tienen esposos que no se quieren acercar al Señor. Miren, hay que perseverar. Uno de los primeros casos fue un caso, apenas como dice mi esposa, comenzando. Esta era una señora portuguesa. Me acuerdo que estábamos todavía en la escuela técnica. Y ella nos refería a su vida. Ella se había casado por poder, a través del matrimonio por poderes, que a través de un representante en Portugal ella se había casado y él aquí se había casado, y eso es válido ante la iglesia. Después de un tiempo ella pudo venir. Ella amaba mucho al Señor, ella oraba mucho, ella era muy devota de la Virgen. Ella nos cuenta que por 30 años perseveró en la oración y le pidió a la Virgen: Madre, este hombre es bueno. El hombre, ella decía: yo tuve un buen esposo, pero no se quería acercar al Señor. Por 30 años ella perseveró junto a María. Ella cuenta que después de 30 años al esposo le dio cáncer. Y ella se angustió, pero no abandonó la oración. Y entonces nos cuenta, eso fue bien bonito, que el esposo poquito a poquito, en las mañanas prendía el televisor. Ella se hacía que estaba dormida para escuchar la misa. Él no iba a misa, pero en esa enfermedad terrible él comenzó a buscar al Señor. Y ella se hacía la que no escuchaba y se quedaba haciéndose que estaba dormida. Para gloria del Señor, antes de morir, ella le dijo a su esposa: quiero hablar con un sacerdote. Y se confesó y se arrepintió y se acercó al Señor. El Señor cumplió las promesas en esta mujer porque perseveró. El demonio fue derrotado al final. El demonio no pudo arrancarle la vida a este hombre. Él está con el Señor porque se acercó al Señor. Miren, debemos ser radicales. ¿Qué nos dice Pedro? En la primera carta, capítulo 5, versículo 8. Sed sobrios, estad despiertos. Hay que ser sobrios y estar despiertos. ¿Por qué cayó Eva? El demonio jamás se nos acerca a decirnos: Dios es un mentiroso de entrada. No, Él siempre va a llegar a decir: ¿qué dijo Dios? ¿Qué dijo el Padre Vicente? ¿Qué dijo el servidor? ¿Verdad? Y ahí, si nosotros caemos, si nosotros nos ponemos a hablar con el demonio, porque eso fue lo que hizo Satanás. Porque eso fue Satanás lo que hizo con Eva. Primero llega de mente, suavecito. ¿Qué fue lo que dijo Dios? Y Eva inocentemente cayó en la conversación con el demonio. Y entonces Eva comienza a decir: Dios dijo que podemos comer de todo menos de este árbol. E inmediatamente el demonio ahí se actúa y dice: pues no, Dios es un mentiroso. Dios es un mentiroso. Tú puedes comer de todo y si tú comes de ese árbol vas a ser como Dios. Y ahí es donde el demonio nos hace caer. No podemos entrar en conversación con el demonio. Cuando venga alguien con un chisme, que eso es lo más común, hablarnos mal de alguien, en el nombre de Jesús, ¿qué le dijo Jesús a Pedro?
primero Jesús preguntó: ¿quién soy yo? Y Pedro le había dicho: tú eres el Mesías, tú eres el Señor. Pero cuando Jesús comienza a decir que iba a ser puesto, que iba a ser crucificado, Pedro viene y comienza y dice: no, Jesús, que no se aparte, no va a suceder. ¿Qué hace Jesús? Va de retro, Satanás, apártate de mí, Satanás, le dice a Pedro. A nuestro primer pastor, el Señor le dice: apártate de mí, Satanás. Al demonio hay que rechazarlo. Había un santo, San Felipe Neri, que decía que uno tiene que ser cobarde a la tentación. Cuando uno vea la tentación, cuando venga un amigo, un joven, invitarnos a un lugar que no nos conviene, apartémonos, huyamos de esa tentación. El demonio es un ser pervertido, no tiene autoridad para obligarnos a hacer el mal, pero él es el tentador. Hermanos, Dios está aquí y el demonio tiene ciertos poderes. El demonio es un ser espiritual, pero yo les digo, y eso sucedió también en una oración que se estaba haciendo Gilberto y Mariela, me acuerdo que era en la técnica, lo estaban haciendo en la casa. Y un día llegamos, mi esposa, bueno, todavía éramos novios, creo que en ese momento era el novio, subimos y se hacía la oración en la parte de arriba. Cuando entramos al cuartico, era un cuartico muy pequeño, estaba Mariela sentada haciendo oración y estaba Gilberto. Y había una señora sentada, sin escándalo, sin hacer mucha bulla. Yo me acuerdo que yo entré con un bolso, lo puse al lado mío, y detrás de esa persona estaba yo podría decir, un hijo de Dios, un servidor. Lo reconocí porque él había dado un testimonio en el primer curso que hizo Mariela. Yo solo sé que lo reconocí, lo vi. Yo dije: bendito sea el Señor, y puse mi bolso al lado. Cuando estoy colocando el bolso al lado, de pronto veo que ese hombre que está atrás de esa persona, con un crucifijo sobre la cabeza de esa persona, es lanzado contra la pared. Nadie lo lanzó. La mujer solamente movió la cabeza y lo lanzó contra la pared. Cuando yo veo eso, Gilberto comienza a hacer oración. Y ese hombre, cuando yo lo llamo afuera, yo le pregunto: ¿qué le pasó? ¿Por qué se lanzó hacia la pared? ¿Qué fue lo que pasó? Él me dijo: yo no sé qué fue lo que pasó, solo sentí que alguien me agarraba de los pies y me lanzaba contra la pared. Y el demonio no tuvo que hacer mucho escándalo. La señora solo tuvo que mover un poquito la cabeza, y con mover un poquito la cabeza había lanzado a ese hombre. El demonio tiene poder para golpearnos. Pero ¿qué pasaría si viniera el demonio y nos golpeara físicamente? Pues saldríamos corriendo del sacerdote, ¿no es así? Saldríamos corriendo del Padre Vicente para que: Padre Vicente, póngame las manos. ¿No es así? ¿O no es así si el demonio lo hiciera? Por eso es que él es muy astuto. Él prefiere actuar de otra manera. Él prefiere tentarnos a través de las amistades o de los que dicen ser nuestros amigos. Él prefiere perturbarnos en los trabajos. Él prefiere atacar nuestro punto débil. El Señor dice que el demonio es como un león rugiente, buscando donde devorarnos. Si mi punto débil son mis hijos, yo tengo que orar por mis hijos, porque Él los va a buscar a ellos. Si mi punto débil es mi soberbia, yo me tengo que guardar de eso y pedirle a todos los señores: ayúdame a dominar de la soberbia. Si mi punto débil es el aguardiente, yo tengo que apartarme de los bares. Yo sé que no puedo acercarme a él porque Él es el tentador. Otro caso importante que yo creo que es que esto se cumple. El Señor dice que va a pasar a los cielos, pasará a la tierra, pero esta palabra no dejará de cumplirse. Gloria al Señor. No va a dejar de cumplirse hasta el último tiempo. Y el Señor nos lo va mostrando en el servicio. Hay que servir.
Santa Teresa de Calcuta decía que quien no vive para servir, no sirve para vivir. Y dos casos. El primero, una vez me tocó ir a hacer oración a la California, a Campo Rico. Mi esposa estaba engripada y no fui yo solo. Cuando yo llego ahí, había un servidor y nos pusimos a hacer oración. De pronto se presenta una señora y desesperada nos decía: por favor, hagan mi oración, por favor, hagan mi oración. Yo decía: tranquilícese, señora, cálmese. Pero ella dice: necesito hacer oración, que me hagan oración. Entonces, habíamos hecho la oración a otras personas y al final, bueno, véngase, no hay mucho tiempo, vamos a hacer la oración. Y le digo: ¿qué le sucede? Mire, es que yo fui a hablar con el Padre Vicente, yo me sentía muy mal, yo fui a hablar con el Padre Vicente, yo me confesé, el Padre Vicente me confesó y me impuso las manos, y eso fue hace como 2 semanas, y me sentí muy bien después de eso. Se sintió, sí. ¿Y qué le dijo el Padre Vicente? El Padre Vicente me había dicho que estaba bien, me confesó, me dio la absolución y me había dicho: ore. Y yo le pregunté: ¿y usted oró? Y ella me dice, sinceramente, no oré. Y entonces, ¿qué le sucede, señora? No, me comienza a contar que tiene unas perturbaciones, que tal, que lo otro. Pero no nos dijo la verdad completa, porque tenía pena. Comenzamos la oración y Dios nos prepara desde mucho antes para enfrentar todo el combate. 2 semanas antes había estado hablando en un retiro, yo me acuerdo con nuestro hermano Orlando, y habíamos estado de cómo se reconocía. El Señor permite algunos signos para reconocer qué tipo de demonio hay en las personas y cómo liberar, y habíamos estado hablando de eso. Cuando comenzamos la oración, el servidor y yo, la mujer comienza a manifestar y comenzamos a ver los signos y comenzamos a liberar de lujuria, de lascivia, homosexualidad y todo eso, hasta llegar al último. Y cuando se la reprende a ese demonio y se dice cómo había entrado, él decía que había entrado porque una amiga de ella le había puesto en un ponche crema un bebedizo, que era para proteger a la amiga. La amiga había agarrado algo y le había puesto en el bebedizo. Y entonces ella simplemente había tomado eso. Pero lo importante era esto, que se cumplía la palabra. El Señor dice que cuando un demonio es expulsado, y él había sido expulsado cuando el Padre Vicente le oró, cuando ella se confesó, ese demonio había salido, ese último demonio que había sido entrado, por eso ese demonio había salido. Pero la palabra dice que esos demonios, cuando son expulsados, van por desiertos. Tarde o temprano, dice: volveré a la casa de donde me echaron. Cuando vuelve y encuentra la casa vacía y ordenada, pero sin nada, es decir, sin oración, sin misa, sin conversión, sin ser radical hacia el Señor, él dice: que buscas a otros 7 peores que él. Pues este se buscó a la lujuria, a la lascivia, a la fornicación, y se buscó a 7 peores por él. Cuando la señora sale de eso, nos dice: gracias. ¿Qué había pasado? Había entrado demonios de homosexualidad. Ella comenzó a soñar con la amiga, comenzó a soñar, tenía sueños eróticos con la amiga. Ella estaba desesperada porque ella decía: es que yo jamás he sentido eso, yo no voy a sentir nada de eso. Dicho y hecho, el Padre le había dicho a ella: ore, y ella no había orado. El demonio fue expulsado con la oración del Padre, pero cuando volvió, ¿saben por qué se buscó a 7 peores que él? Porque él pudo haber vuelto solo a esa casa. Dice que buscó 7 peores que él, porque él decía: para poder echarme a mí, van a tener primero que echar a estos 7 peores. Y dice el Señor: y en la condición final va a ser peor que la inicial. A las 2 semanas pasó la señora y yo la veo y le pregunto: ¿está orando? Y ella dijo: sí, estoy orando. Bendito sea Dios. ¿Y cómo se siente? Bien.
No me siento bien, no he soñado más nada, no he sentido más nada. Miren, esta palabra se tiene que cumplir. Cuando venimos a la California y somos liberados, el demonio siempre va a tratar de volver a nuestras vidas. El demonio de la lujuria, sobre todo en los hombres, el demonio de la ira, de la rabia, del resentimiento. ¿Cómo podemos evitar que vuelvan a entrar en nuestra vida? Oración, servicio. Mi esposa y yo, cuando las personas venimos, lo primero que tratamos de hacerles entender es que hay que servir. El Señor llamó a los apóstoles, el Señor llamó a los servidores. Hay que servir lo que se les ha dado gratis: la liberación, la paz, el triunfo, la alegría. Lo tenemos que transmitir. Debemos ser como ríos, no debemos estancarnos. ¿Tú no has visto qué le pasa a un pozo de agua cuando se estanca? Se pudre, ¿verdad? ¿Qué le pasa? Se pudre. Cuando yo vengo solamente, Padre, hágame oración, y vengo solamente, Padre, y no tomo la decisión de seguir a Cristo. Tenemos que ser como ríos. Siempre vamos a recibir de Dios lo necesario. Vamos a recibir de Dios lo necesario para vivir, de recibir de Dios lo necesario para comer, para el vestido. Yo creo eso, y en mi vida ha pasado. Hubo 5 años, los últimos 5 años de nuestra vida, nos tocó muy fuerte, y ahora yo entiendo por qué nos tocó muy fuerte. No es porque el demonio pueda sobre nuestras vidas. Pasamos muchas necesidades económicas, y ahora yo entiendo por qué. Debido a que mi hijo estuvo enfermo y se le tuvo que operar varias veces, eso me apartó del servicio, apartó a mi esposa y me apartó a mí del servicio. Y entonces el demonio tuvo chance para darme donde más dolía, en mi parte económica, para desesperarnos, para aplastarnos. Hemos vuelto a la California a servir a Cristo, a servirlo a cada uno de ustedes. Los servidores están aquí para eso. María es la primera servidora. María es esclava. El siervo, ¿sabe qué era el siervo? El siervo era aquel que iba donde un señor, el hombre, la mujer, donde el señor, y le decía al señor, al amo: tómame como esclavo, porque si no me tomas como esclavo, voy a morir de hambre. Ese era el siervo. Ni siquiera un esclavo obligado, era un esclavo que se sometía. Pues María es la primera sierva. Ella va donde el Señor y le dice: aquí está, hágase en mí su palabra. Debemos ser siervos del Señor, debemos estar a los pies del Señor, porque cuando nos hacemos esclavos de Jesucristo, somos verdaderamente libres del demonio, de la ruina, de la tristeza. El que esté pasando una prueba ahorita, ánimo. No tengan miedo, ánimo, porque el Señor ya venció en la cruz por nosotros. Él ya venció en la cruz. Como esta mujer que tuvo 30 años de su vida orando por su esposo, no se desanime por su hijo. No le haga caso. Mi esposa siempre me ha dicho que hay que hacernos oídos sordos a las voces del mundo. Oídos sordos a que tú no vas a poder. No te vas a casar, mentira del demonio. No vas a ser feliz, mentira del demonio. No vas a tener hijos, mentira del demonio. Dios, la promesa del Señor es que seamos hombre y mujer. O nos llama al sacerdocio, a la vida religiosa, o nos llama a consagrarnos a nuestros hermanos, a la música. Si tenemos un don, debemos usarlo. Toda cosa que hagamos implica un combate espiritual contra el demonio. El servidor de sanación, cuando impone las manos, está en un combate espiritual. El demonio, imagínense esto: 20 años tratando de enfermar a una persona, y viene un servidor de sanación y ponerle la mano para que se vaya feliz y contenta. ¿Cómo crees que se sienta el demonio y el diablo? Rabioso,
fúrico. Cuando viene una hermana a poner las sillas toda la mañana, ¿cómo cree que se siente el diablo? Mal, rabioso. Todo servicio, por más pequeño, implica un combate. Y eso hay que tenerlo consciente. Hay que orar para todo. Orar para poner la silla. Señor, dame la fuerza. Orar para venir donde el Padre Vicente. Padre, ¿qué necesita la iglesia? ¿Qué necesitan mis hermanos en su casa para poder si quiere que su esposo venga a la California? Demos el ejemplo. ¿Sabe lo que cambia más a la gente? Más que las palabras, el ejemplo. Desde el principio siempre el Señor me había puesto que Jesús no solamente era palabra, era ejemplo. Ejemplo de oración, ejemplo de misericordia con la samaritana, ejemplo de amor. Él era servicio. ¿Qué dijo amén? Démosle un aplauso al Señor. Hay muchas cosas, podríamos hablar todo el día, pero creo que el Padre ya tiene que dar, hay que saber otras cosas, hay que conocer al enemigo. ¿Usted quiere conocer al demonio? Hay que conocerlo en sus acciones. No importa él ya está vencido, pero no hay que subestimarlo. Entonces hay que conocer, hay que venir a los retiros para saber cómo actúa. Entonces hay que venir al retiro para ver cómo actúa, y ahorita lo vamos a saber con los servidores, lo van a explicar los modos de actuar del enemigo. ¿Para qué? Para vencer. Como María, hay que pisarle la cabeza a la serpiente. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Demos un aplauso al Señor. Bueno, yo le dije anteriormente que mi hijo me había reclamado porque que el padre no le había dado ni una enseñanza. Pues yo lo voy a poner a dar una enseñanza. Buenas, yo soy Emanuel y le quiero decir a todos los niños algo. Yo estaba viendo con mi mamá un video en YouTube de una muchacha que en un testimonio ella dice que en 23 horas, que en unas horas ella estaba en el infierno con el Señor. Bueno, ella dijo, creo que al final, que le quiero decir esto a los niños, que cuando ella estaba ahí, el Señor le mostró a un niño de 8 años que veía comiquitas violentas como Pokémon, Ben 10, y el Señor le decía que no pueden ver esas comiquitas. Bueno, también les quiero decir que yo tuve un sueño. El sueño era que yo estaba en la casa y cuando yo estaba ahí, mi papá y mi mamá desaparecieron y luego la Virgen empieza como a parpadear y yo veo una sombra negra en el balcón de mi casa que se venía para la Virgen. Entonces unos juguetes como se levantan. Yo vi uno de los juguetes más claros, los otros los vi más borrosos. Por eso le digo a los niños que nunca vean comiquitas violentas. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendito y alabado sea Dios. Y todo esto, hermano, el Señor se hace grande. Lo que hay es que perseverar. Yo le voy a pedir al Padre 10 minutos para que ustedes cierren sus ojitos. Porque en los momentos más difíciles de mi vida, la Virgen María estaba ahí. Cierren los ojos porque ella va a interceder por cada uno de ustedes, por esa sanación, esa liberación. Cierren sus ojos y olvídense del que está al lado. Solo piensen en Jesús. Y díganle, Señor, yo quiero cambiar, yo quiero transformarme, pero no puedo. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, sanación y liberación
para que tú en el nombre de tu amor y misericordia desates a todos estos hijos, Señor. Los desates de la esclavitud del demonio, Señor Jesús. Te pedimos, Madre Santísima, Madre de todas las gracias, Inmaculada Corazón, que vengas en nuestro auxilio con los ángeles, arcángeles, serafines, querubines, potestades, dominaciones, principados de la gloria de Dios. En tu nombre, Señor, desatamos toda enfermedad conocida y desconocida. Desatamos cáncer, tumores, quistes y enfermedades de la piel. En tu nombre, por el poder de tus santas llagas, Señor, atamos todas las enfermedades terminales, cáncer, sida, diabetes. La atamos y en el nombre de Jesús la expulsamos a los pies de la cruz. En el nombre de Jesús desatamos de estos hijos de Dios toda lujuria, fornicación, adulterio, indiferencia religiosa. En el nombre de Jesús lo desatamos y todo lo enviamos atado a los pies de la cruz. Señor, en tu nombre desatamos las mentes, los corazones, los sentidos, Señor, porque tú dices en tu palabra que toda autoridad se te ha dado en el cielo, en la tierra, en los abismos, y toda lengua confesará que Cristo es Señor. Señor, en el nombre de Jesús y por la sangre redentora de tu Hijo, desatamos a todos estos hijos de ladrones, atracadores, secuestradores, sicariatos, muerte, atentados, secuestro. En el nombre de Jesús lo desatamos y todos lo expulsamos a los pies de la cruz. En el nombre de Jesús desatamos cualquier atadura de brujo, de hechicero, de mago, conjuros, pactos. En el nombre poderoso de Jesús desatamos santería, hechicería, magias, cualquier fetiche en el nombre de Jesús. Te pedimos, Padre Santo, Padre misericordioso, que vengas a desatar a estos hijos de temores, de miedo, de ansiedad, de soledad, de tristeza, de agonía, de depresión. En el nombre poderoso de Jesucristo, ordenamos a todos esos espíritus que se vayan atados, amordazados, aniquilados, quebrantados y expulsados a los pies de la cruz. Espíritu de falsedad, de mentira, de chisme, de atentado, de muerte, fuera en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu de división, espíritu de odio, de traición, de trampa, de falta de empleo, de falta de estudio, de sueño, de todo aquello, Señor, que no te rinde honor, te lo entregamos a los pies de la cruz. Bendito y alabado sea. María, María, te estoy llamando. María, María, y tú respondes. María, María, te estoy llamando. Presencia celestial. María, María, eres mi corazón. María, María, eres mi corazón. María, María, te estoy llamando. Madre del Señor, iré a alabar, sí, iré a alabar, sí, María, María, eres mi madre. María, María, eres mi madre. María, María, eres mi madre. Llévame a Jesús. Amén. Gloria al Señor. Allá en el estacionamiento
había, no sé si ya lo arreglaron, un Corolla dorado que dio la luz prendida, Corolla dorado allá. 20 minutos de descanso, de pie por favor. Vamos a bendecir.